y sobre todo que podamos entenderlo para que podamos ponerlo en nuestra vida. Algo importante es que la palabra del Señor no nada más, es reveladora y no nada más habla de bendición, habla de amor, sino también habla de ciertos principios en donde a lo mejor el Señor nos ha tenido que tomar fuertemente, ¿no? Nos ha tenido que llamar la atención, de alguna manera decirlo. Y esto es necesario, ¿no? Porque el Señor siempre nos va a querer ver o querer que nosotros hagamos las cosas para nuestro propio bien, no para el bien de Él, sino para nuestro propio bien. Esta enseñanza tiene principios básicos, obviamente espirituales, ya que el Señor no nos manda a hacer algo si Él no ha dispuesto todo para llevarlo a cabo. ¿Quién cree eso? Gloria a Dios. Hoy veremos una historia extraordinaria que seguramente ya conocemos. Estoy seguro que ya todos las conocen. Pero antes de ahondar, daremos una pequeña explicación realmente exhaustiva de la introducción precisamente del principio de esta enseñanza. Es muy importante. Empecé con esos principios básicos espirituales, que son principios que nos ayudan a sostenernos, a entender, a discernir la palabra de Dios. Y por supuesto, a ponerla por obra, porque para eso es la palabra, no nada más para escucharla. Hace un momento decía el hermano Juan Carlos, que no nada más seamos oidores de la palabra, sino también hacedores, ¿no? El objetivo de la enseñanza es reconocer nuestra incapacidad espiritual, pero obviamente por la humanidad, la naturaleza que tenemos, por nuestra humanidad, ¿no? A veces mucho de nuestro sentir afecta esa relación con Dios, porque cuando uno cree en el Señor, ¿crees por sentir o crees por una decisión? Creemos por una decisión. Entonces, todo lo que Dios nos manda a hacer no es porque lo sintamos, sino porque tomamos la decisión de obedecer al que nos está mandando a hacer lo que tenemos que hacer. Parece un trabalenguas, ¿verdad? A veces, una de las raíces que nos lleva a hacer lo contrario de lo que Dios nos dice hacer, pues es el orgullo, ¿no? ¿Quién no es orgulloso? Yo reconozco que soy orgulloso. Y a veces esto nos hace cegarnos y desafortunadamente cometer errores, ¿no? A veces tratamos de corregir al de enfrente y, como dice el Señor, ¿no? Queremos enfocarnos en la paja del ojo ajeno sin ser capaces de mirar la viga que está en el nuestro. En la historia, en los tribunales de Estados Unidos, cuando se llevan a juicio algunos, en algunos acusados, de repente hay ciertos juicios que son muy especiales, muy fuertes, y que obviamente el abogado tiene que ser muy astuto, pero también de una manera muy fuerte para indagar o para llevar a cabo la interrogación hacia a esta persona, ¿no? A este acusado. Entonces, hay una palabra que usa el abogado y que le dice al señor juez: ¿me permite proceder con hostilidad en el acusado? Obviamente esto es precisamente por la situación, por el juicio que se está llevando, ¿no? Por la acusación. Este principio
Pero no se deja de perder la parte de lo justo. Este principio lo usa Dios, ¿no? A pesar que el Señor es duro con nosotros porque en situaciones que lo ameritan, el Señor sigue siendo justo. Todo esto va en relación precisamente a la historia que vamos a contar. Ahora, permítame. ¿Alguna vez han sentido que Dios les pide algo que es imposible? ¿O pues que no les gusta? ¿Que no creen necesario hacerlo? O la verdad, como aterrador, ¿no? No sé cómo venir y dar una prédica, ¿no? Porque de repente hasta eso nos aterra, ¿no? No podemos controlar los nervios. Quizás algo que puede pasar es que sí, pues, podemos estar nerviosos, pero lo podemos controlar, ¿no? Hay una voz a veces interior, una convicción profunda que te llama a perdonar a quien te hirió. A lo mejor te dice el Señor, mira, perdona a tu vecino, ¿no? No hace mucho tuvimos una situación, ya tiene, creo que el año pasado, no sé, aquí, bueno, en mi fraccionamiento y he visto en otros, en donde la gente llega, se estaciona y se estaciona en tu garage, en la entrada de tu garage. Y no es, o sea, en particular aquí, ya me ha pasado en otros lados que he visto que llegan, se estacionan, ¿no? Y llegó una señora y se estacionó. Yo salí, pues no fui grosero, pero tampoco yo llevaba prisa y al final le dije, ¿sabe qué? Se tiene que mover y por favor le pido que nunca más se vuelva a estacionar aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo le llevaría yo la palabra a ella? Estaría difícil, ¿verdad? Entonces, compartir tu fe con un vecino difícil. A veces nosotros tenemos que guardarnos, por eso les comentaba, de todo y de todos, ¿no? Precisamente para que podamos ser congruentes en lo que nosotros somos y lo que nosotros decimos. Dice, o a veces servir en un área que te incomoda, ¿no? Ya estás muy a gusto en ese lugar y bueno, pues te vas a mover al área de niños, ¿no? Vamos a bajarlo a la iglesia. ¿Y qué dices? Híjole. Pero bueno, hay que hacerlo. Somos cristianos, ¿no? Digo, ¿todos somos cristianos? Gloria a Dios. O peor aún, Dios te pide que dejes ese hábito que te aprisiona. ¿A quién le aprisiona un hábito? A mí a veces. ¿Sí? El tener esa comunicación con Dios tiene que ser todos los días. Y a veces lo que menos hacemos es orar por las mañanas. Todos los días. Decía el pastor Chuy Olivares, en todo el tiempo, ¿no? ¿Y cómo es en todo el tiempo? Bueno, en donde estés, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Bueno, ya estoy seguro que ya la pensaron y fueron honestos consigo mismo y dijeron, sí, yo lo hago, ¿no? Somos honestos. Muchas de nuestra primera reacción no es la obediencia, obviamente, sino la resistencia. Eso sucede en muchas partes de nuestra vida. De hecho, ahorita me estoy acordando de mis hijas, ¿no? De repente les das una orden o le estás hablando de algo y ellas creen que saben más ellas que uno, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, papás? ¿No? Y le dice, oye, es que tengo tantos años de experiencia, tanto tiempo y no les ganas, ¿no? Esa resistencia es inherente, la traemos como parte humana, como un mecanismo de defensa.
A veces hasta el jefe te está diciendo, oye, fíjate que te vas a hacer para acá. No, ya no, 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 es que vamos a barrer, entonces necesitas hacerte para acá. O sea, ya hay una resistencia de antemano ante alguna cosa que te incomode, ¿no? Eso nos hace sobresaltar. Puede ser muchas cosas. Puede ser una apatía, puede ser pereza, o simplemente, como se ha predicado o se ha enseñado aquí, porque yo soy así, ¿no? De repente contestamos así. El chiste es que siempre buscamos una excusa, un pretexto o un camino opuesto a la dirección, ¿no? Muchos de los profetas que hemos leído en la Biblia, en algún momento de su vida, rechazaron una misión, pero nadie fue tan obstinado como nuestro siguiente personaje. No digas todavía, por favor, Carlos, gracias. Esta historia está basada en un personaje principal, en un llamado, en una misión, en un rencor nacionalista, obviamente porque se los vamos a ir desglosando y van a ver, ustedes van a decir si pensarían igual que este profeta. Una negación, ya saben de quién estoy hablando, y un Dios, nuestro Dios. Esta historia pareciera que la sacamos como de una película, ¿no? O de las series, las famosas series que se están pasando en Netflix, ¿no? En algunas no me gustan mucho, pero bueno. Y cuando la estaba yo haciendo, obviamente pareciera como titulares, ¿no? Así como Corazón Rebelde. Estaría padre. O Huyendo del Destino, ¿no? A veces lo hacemos. Y hasta se me ocurrió algo, de hecho, de una novela de hace muchos años, porque también figura un pez enorme, Moby Dick, ¿no? Pero realmente nada de eso refleja el corazón que llevó a este personaje a rechazar una orden de Dios. Más bien, pensé, fíjense la pregunta, ¿en qué estaría pensando el profeta para haber hecho lo que hizo? Huir, ¿no? Diría un pastor, si Dios me lo permite y no hay arrebatamiento antes de, es una miniserie que me gustaría, son 2 partes, y yo le puse a esta miniserie la anatomía de una desobediencia y la revelación de la misericordia de Dios, porque son 2 partes. Ahorita vamos a ver un diagnóstico del corazón desobediente. ¿En qué nos vamos a basar? En el primer capítulo de Jonás, ¿sí? Todo el primer capítulo de Jonás, esa es la miniserie. Pero hoy vamos a abarcar porque vamos a desdoblar prácticamente el sentir del profeta. Y vamos a abarcar capítulo 1 del versículo del 1 al 3. Vayamos, por favor. Y vamos a leer en Reina Valera. Creo que está muy claro. Permítame porque yo ya me perdí también. Ok, leemos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran nación, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave
que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Ok? Jonás tuvo un llamado partiendo de estos versículos, y fue un llamado ineludible. O sea, dice el diccionario de la lengua de la Academia de la Lengua Española que ¿qué quiere decir ineludible? Que no se puede eludir. ¿Me entendieron? Más adelante dice obligatorio, forzoso, inexcusable, no hay excusa, irremediable, a fuerzas, inevitable para donde te hagas, inapelable si estás en un juicio. Y el último, que siento yo que es lo que hizo el Señor, necesario. O sea, fue un llamado necesario. Este será una enseñanza expositiva. Todos los detalles que nos planteamos en la enseñanza están colocados de tal manera para poder entender y comprender que todo efecto tiene una causa. O sea que lo que hoy hagas o decidas tendrá una consecuencia. Empezamos. Jonás era contemporáneo de Oseas y Amos, ¿sí? Era un tiempo en donde Israel estaba en rebelión contra Dios. Yo creo que hoy es lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Y nos vamos a sumergir en esta historia, obviamente analizando cada pasaje y por qué Jonás decidió hacer lo que hizo. Ahora, quiero aclarar algo importante. Fíjense bien, aquí no tiene nada que ver Satanás, el enemigo, nada que ver. Ni siquiera se menciona en la historia. Eso también es trascendental. ¿Por qué? Porque es nuestra raíz, nuestro corazón. Hoy nos sumergiremos en una historia de un hombre que hizo exactamente eso, eludir. Abriremos el libro de Jonás no para leer un simple cuento infantil sobre un gran pez, como yo les comentaba, ¿no? O sea, a veces nos han presentado, yo me acuerdo que cuando éramos niños nos presentaban la historia de Jonás, ¿no? Alguien que lo tiraron de la barca, se lo tragó un pez, lo devolvió y regresó, ¿no? Sino vamos a encontrar una profunda y confrontadora narración teológica sobre la soberanía ineludible de Dios y su extraordinaria misericordia a la necia rebelión del corazón humano. O sea, Dios siempre nos ha buscado, desde siempre. ¿Quién se identifica con el profeta Jonás? Yo me identifico con el profeta Jonás, definitivamente. Si lo analizamos, no fue una simple desobediencia. Hay un trasfondo, como les había comentado, un trasfondo nacionalista. ¿Qué pasó? Fíjense que la Biblia no habla exactamente de quiénes eran los asirios o de quiénes eran, bueno, los ninivitas. No dice cómo eran tan crueles, no lo dice. Pero otros libros mencionan cómo eran ellos, ¿no? Jonás vio las atrocidades que causaron los ninivitas que le hicieron a su pueblo, ¿no? Obviamente por eso su percepción de lo que había escuchado del Señor era, de juicio, vengativo. Esa era lo que le impedía, bueno, más bien no quería hacer la voluntad de Dios. A veces, ¿cuántas veces nos vemos atrapados en esta situación, ¿no? A veces puede ser con la familia, cualquier cosa que tengamos que tratar con ellos, los amigos, compañeros,
o con los mismos hermanos. De repente tenemos alguna situación que a lo mejor tenemos que tratarlos y lo evitamos, o sobre todo lo peor, estamos enjuiciando, ¿no? Ya estamos dando nuestro juicio. No lo tiene que perdonar el Señor. Sí. Nos cuesta trabajo confrontar con la verdad de Dios, y no para ofender, sino simplemente seguir proclamando la verdad de Él. El protagonista Jonás forma parte de los profetas menores. Aquí hay un contraste. Fíjense, Jonás significa paloma, ¿no? No hay ninguna actitud como paloma, ¿no? Yo creo que era más bien un león, o no sé, alguien que corre en vez de ¿cómo se llama?, de enfrentar, ¿no? La historia dice que es hijo de Amitai, y Amitai significa fiel y verdadero, ¿no? Como sabemos, no era un profeta novato. De hecho, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14-25, nos dice que él ya había profetizado en nombre de Dios, ¿sí? Bajo el rey Jeroboam II. Era un hombre con un historial de escuchar y proclamar la palabra de Dios. O sea, ella lo conocía, ella sabía quién era Dios. Bueno, por eso la desobediencia que hace obviamente es impactante, ¿no? Porque ya conocía la voz de Dios y aún así, como les dije, decidió no escuchar y correr. Aquí quiero ser un poco más detallado, en donde la historia es muy relevante, porque no la podemos pasar por alto. El relato bíblico nos presenta al profeta con una genealogía. Eso es muy, muy importante. Como un padre, que esto es importante, por supuesto, porque nos muestra que no estamos ante un mito, una fábula o un simple cuento, sino ante la narración histórica, obviamente, de un siervo de Dios real, como nosotros, como tú y como yo, somos siervos del Señor. La disyuntiva es obedecer o no obedecer, ¿no? La Biblia es muy cuidadosa al situar a los personajes en la realidad de la historia, recordándonos, fíjense bien, que el obrar de Dios no ocurre en un vacío. Esto es algo importante. ¿Tienen historias ustedes que contar del Señor en sus vidas? Yo creo que sí, cada quien tiene una historia. De hecho, no hace mucho estaba platicando con mi hijo y obviamente no nos han enseñado, ¿no?, a no hablar tanto de nosotros, sino hablar de Dios en el púlpito. Pero es increíble cosas que hizo el Señor con un engranaje tan fino, y le digo a mi hijo, y ocurrió cosas que no le puedo dar, ¿cómo se llama?, una explicación sencilla. Sé que fue el Señor. De hecho, la historia de Jonás es corroborada por el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando le piden una señal y Él les dice que solamente la señal de Jonás, ¿no?, del profeta Jonás, es la que les va, ya se dio, ¿no? Y de aquí surge una reflexión por esa historia. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra raíz espiritual y familiar? ¿De quién somos descendientes? ¿Cómo ha marcado eso nuestra vida? ¿No? Mis padres no eran cristianos. Ajá, y eso, ¿qué diferencia ha producido la gracia de Dios en nuestras vidas respecto a nuestra historia con la vida de nuestros padres? La fe nos invita a reconocer nuestro origen humano, sino que también
nuestro origen espiritual. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y eso redefine hoy nuestra identidad y nuestro futuro. La historia de Jonás en este primer capítulo nos ofrece un retrato crudo y detallado de cómo luce su vida de la presencia de Dios. Estamos analizando el llamado que recibió. ¿Cuál fue la respuesta que dio? Obviamente ejecutó una respuesta rebelde. Y obviamente esto tuvo consecuencias catastróficas. ¿Qué desató? Pues un montón de situaciones que vamos a ir desglosando también. Obviamente en este primer tiempo no lo vamos a ver más que el corazón del profeta. La soberanía de Dios, recuerden, prevalece incluso en medio de nuestra necia huida. Eso le pasó a Jonás. Y seguimos. La rebeldía no, fíjense esto, la rebeldía no consiste únicamente en desobedecer lo que Dios nos manda, sino también en actuar en aquello que Dios nunca nos mandó a hacer. No se trata solo de omisión, sino también de extralimitación. La verdadera obediencia implica caminar en el propósito asignado, sin añadir ni quitar a lo que el Señor ha dispuesto. Y aquí mencionamos el libro de los metiches, ¿no? Mucho ayuda el que no estorba. En otras palabras, la rebeldía no es solo hacer, sino hacer lo que nunca nos pidió. Ese es un juego de palabras que es importante, porque a veces nuestra propia humanidad nos lleva a hacer cosas que no nos ha pedido el Señor. Por eso esa conexión con el Señor en oración, en estar en su palabra, en estar orando todos los días, es muy importante para que sepamos exactamente a dónde nos está dirigiendo el Señor, ¿no? Diego sabe que él está usado o que el Señor lo usa en esta parte de la alabanza y él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Entonces cada uno tiene un propósito específico en esta iglesia. El llamado es claro de Dios. Ya leímos del versículo 1 al 3. El relato comienza sin rodeos, ¿no? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. ¿Qué es pregonar? Divulgar, anunciar, ¿no? Contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. De entrada la orden, como lo hemos dicho, y la intención es que quede bastante comprendido, no fue una sugerencia de Dios. De hecho, no fue una sugerencia sutil, porque en el momento que dice, levántate y ve, pues hay una interrogativa. Yo tengo una interrogativa. ¿Por qué le dijo, levántate y ve? Fue un mandato claro, directo e indiscutible. ¿A quién le ha pedido permiso el Señor? A nadie. Tampoco se lo pidió a Jonás. Tampoco le dijo a Jonás, bueno, mira, vas a ir así, vas a ir así, te voy a presentar un plan, primero vas a hacer esto. No. Simplemente le dio la instrucción precisa, levántate y ve. ¿Quién necesita más explicación de Dios cuando nos manda a hacer algo? Nadie. Estoy seguro que cuando Dios habla es claro. En este primer texto, el enfoque es el llamado. Fíjense bien, se levantó, sí, obedeció, perfectísimo, pero no obedeció como quería el Señor que obedeciera, o como obedeciéramos, ¿no? Porque no fue a donde el Señor le pidió. La historia de Jonás nos enseña que la vida nos presenta llamados claros e innegables. Cambia esto, escudriña tu corazón. Aquí estás tropezando.
Hay una palabra que siempre me ha llamado la atención, que solamente el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo más increíble es que lo conoce y no se lo guarda a Él, nos los pone a nosotros para que nosotros sepamos en qué tenemos que corregirnos, ¿no? Son esos momentos, ¿no? Dios nos enseña que la vida a veces nos presenta llamados claros. Son esos momentos en los que nuestra conciencia, el sentido del deber o las circunstancias nos dicen, bueno, más bien el Señor, tienes que hacerlo. El Espíritu está ahí, acuérdense que tenemos el Espíritu y nos dice, tienes que hacerlo. No es una sugerencia, quizás podría intentarlo, no, definitivamente no, es un imperativo. Levántate y ve. El Señor te está ordenando ir a hacer. Puede ser una conversación difícil, como lo hemos comentado y mencionado. Puede ser el perdón que necesitamos pedir. ¿Quién no debe un perdón? No responda. ¿Quién no debe un perdón? Yo debo un perdón. U otorgar un perdón. A veces hasta volteas la cara, ¿no? O un hábito que nos está dañando nuestra vida. Cambiarlo. O, más aún, algún proyecto importante aquí en la iglesia. Algo que el Señor ya ha estado mencionándote en tu mente. Y le das largas y largas y largas. En este relato, en este primer relato, nos recuerda que nuestra primera reacción, como la de Jonás, suele ser huir, ¿no? Nos distraemos en muchas cosas, sobre todo en las series, ¿no? ¿Quién no se distrae en las series? Yo necesito dormirme temprano y desafortunadamente todavía no estoy obedeciendo al Señor como debe ser. Nos distraemos en entretenimientos vanos, inventamos excusas. Mañana lo voy a hacer. Ya estamos como esos después de diciembre, ¿no? Ya me pongo a hacer ejercicio, ahora sí voy a hacer gimnasio, ¿no? Voy a bajar de peso. La reflexión es simple, no corras de lo que sabes que tenemos que hacer. La voz de Dios siempre es clara, pero a veces nuestra capacidad limitada nos incomoda, por eso pero Él nunca se equivoca de la orden que te da. Realmente ignorar esa orden nos traerá tormentas, ¿no? Nos alejan de nuestra paz y nos desvía del propósito definitivamente. Retomemos. ¿A dónde debía ir con todo lo que le había dicho el Señor Jonás? A Nínive. Como les comentaba, para nosotros Nínive es una ciudad muy, quizás se menciona, ¿no? Para nosotros como un hombre antiguo, ¿no? La Biblia no describe, como les decía, al enemigo, la maldad que tenía o lo que hacía con sus prisioneros, ¿no? Pero para Jonás, un israelita del siglo 8 antes de Cristo, esa palabra o ese nombre, pues obviamente evocaba terror, odio y repulsión, ¿no? Fíjense, póngase en ese tiempo con Jonás. Vamos, como si estuvieran en una choza, en una casa, y estuvieran viendo todas las atrocidades que está haciendo los asirios, los ninivitas. Y la verdad, yo pensaría igual que Jonás. Para Jonás, Nínive era la capital del imperio asirio. Era una ciudad grande e importante, considerada un centro cultural y comercial con palacios, templos y una vasta biblioteca. Si lo podemos ver, ¿sí? Bonita, ¿no? Atractiva. Y así como
como Estados Unidos, ¿no? La superpotencia militar de la época, conocida por su brutalidad y crueldad despiadada. Y aquí viene algo que describe a los asirios. Eran maestros de la tortura. Hacían guerra psicológica con sus enemigos y empalaban a sus enemigos. No lo quise poner, pero es una muerte horrible. Desollaban vivos a los cautivos y deportaban a poblaciones enteras. Era el enemigo número uno de Israel, una nación pagana, idólatra y violenta. Dios mismo lo confirma en el versículo: ha subido su maldad, solamente eso es lo que dice, ha subido su maldad delante de mí. Nínive representaba todo lo que un israelita piadoso despreciaría y temería. ¿Verdad que estamos viviendo esos tiempos terribles? Hay guerras, hay masacres. Es de verdad que yo creo que ya hemos pasado hasta esos límites de esos tiempos. Aquí descubrimos la verdadera razón por la que Jonás no quería ir. O sea, si nos damos cuenta, era por todo lo que los asirios habían hecho con el pueblo de Israel, ¿no? Algunos mencionan que era por cobardía, pero no, hay otros sabios de esa época en donde no creen que sea eso. Obviamente, más bien, su problema era mucho más profundo. Era un problema teológico y nacionalista. Teológico porque obviamente estamos hablando de su Dios, ¿no? No es espiritual, si se dan cuenta. Nunca menciona que sea espiritual, ¿no? Pero se relaciona. ¿Por qué? Porque quien le ordenó ir fue Dios. Como profeta, Jonás sabía que el propósito de pregonar contra la maldad, fíjense la idea que ya tenía él, ¿no? Era de llamar al arrepentimiento. Pero en los versículos que leímos, no habla de arrepentimiento. O sea, el Señor pregona, ¿no? Que su maldad ha subido. Y él se preguntaba, como cualquiera, como yo me preguntaría, ¿no? ¿Y si Nínive se arrepiente? Jonás sabía que su Dios era misericordioso. ¿Quién no lo conoce? Yo lo conozco. Hasta el día de hoy Dios sigue siendo misericordioso. Dice su palabra que son nuevas cada día sus misericordias, ¿no? ¿Y qué más? Perdonador. Definitivo, puede ser misericordioso, pero es perdonador. Y que podría salvarlos, ¿no? Obviamente Jonás no quería que sus enemigos, los crueles asirios, recibieran la misericordia de Dios, ¿no? De salvarlos. Su nacionalismo extremo le hacía creer que la gracia de Dios, fíjense bien, era exclusiva para Israel. ¿Quién no piensa eso? ¿No? En el fondo, fíjense, en el fondo Jonás no temía su fracaso de su misión, sino temía su éxito. Le tenía un profundo coraje a Nínive porque no podía soportar la idea de que la compasión de Dios se extendiera a esa gente que él consideraba indigna. Y nos sucedió en los tiempos de Jesucristo. O sea, no les gustaba que los paganos o nosotros nos acercáramos a Jesucristo. O sea, realmente la palabra de Jesucristo en esos momentos siempre fue para el pueblo de Israel. Bendito Dios que hubieron samaritanos. Y eso vio el Señor, nuestro corazón también. Dice, aquí, ¿a quién le ha pasado, no, de juzgar a la gente? ¿Quién ha pensado, ojalá y le vaya mal, no? O que Dios lo castigue. ¿No? Verdaderamente hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a llamar al arrepentimiento como a nosotros nos predicaron el Evangelio.
La pregunta sería, ¿nosotros tenemos más derechos que el que no conoce a Dios? No, porque nosotros también nos predicaron el Evangelio. Alguien se acercó a predicar el Evangelio, ¿no? Y porque no estamos también exentos de no pecar. Pablo dice en 1 Corintios 10:12, para que el que crea que está firme. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué vemos aquí? Jonás puso sus intereses sobre los de Dios. En ocasiones así lo ponemos. Él ya había hecho el juicio contra los ninivitas porque conocía el corazón misericordioso de Dios, pero sabiendo eso, quería corregir al Señor. Obviamente quería que no llevara a cabo la orden que le había dado, ¿no? O sea, quería enseñarle al Señor que era hacer juicio, ¿no? Vamos a Isaías 40:14. Jonás quería que el Señor cambiara su corazón, ¿no? Que aplicara el juicio hacia los ninivitas. O sea, le quería recomendar al Señor que por favor no pensara lo que él le había dicho. Isaías 40:14 dice, ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado tu consejo? ¿Necesita que tú lo instruyas sobre lo que es bueno? ¿Le enseñaste tú al Señor lo que es correcto? ¿O le mostraste las sendas de la justicia? ¿Verdad que no? Continuamos. Dice en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. Esta palabra descender es muy importante, la vamos a ir acomodando ya con la segunda, con el segundo momento de la enseñanza. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense que cuando yo estaba leyendo este versículo, pues no sé por qué dice 3 veces Tarsis, ¿no? Si huyó de la presencia de Jehová a Tarsis, partía para Tarsis e irse con ellos a Tarsis. Yo creo que era algo imperativo, ¿no? Yo me voy a Tarsis y a mí nadie me dice que no me voy a Tarsis y yo me voy a ir a Tarsis, ¿no? El Señor, de hecho el Señor Jesucristo utiliza algunos momentos en sus enseñanzas en donde dice él, de cierto te digo, ¿no? Es así como reafirmando, porque no encuentro nada más por qué menciona 3 veces Tarsis. Tarsis, quise ver si tenía un concepto espiritual, realmente no. En hebreo la palabra es Tarsis. Se cree que se refiere a una piedra preciosa de gran valor. En griego prácticamente es lo mismo, nada más que su pronunciación es Tarseis. Se refiere a lo mismo, solo destacando que es un importante puerto y era lo que se conocía como el fin del mundo de esa época. O sea, ¿ya ven hasta dónde se quería ir Jonás? Bueno, seguimos con esta narrativa. La orden de Dios fue clara. Lo mandó, él desobedece, se levanta, sí se levanta, pero para huir de la presencia de Dios. Ya vimos que en el capítulo 1 no quería ir, el capítulo 1 y 2 no quería ir a Nínive, pero en el 3 hizo la orden, hizo el llamado diferente. Notemos la ironía
que Jonás efectivamente se levantó, pero para ir en la dirección completamente opuesta. Su desobediencia obviamente no fue un descuido, como cuando te levantas, ¿no? en la mañana y todavía estás somnoliento y en vez de ir al baño te vas a otro lado, ¿no? No, realmente fue una acción deliberada. O sea, él quería juicio contra los ninivitas, quería que el Señor acabara con ellos, ¿sí? Quería venganza. Su destino era Tarsis. Y como les comentaba, por la geografía, aparte de que era el mundo que se conocía, el fin del mundo que se conocía en esos tiempos, se dice que era las costas de España. Nínive, ponme, Carlos, por favor, el mapa por favor, de Nínive y Tarsis. Ahí podemos verlo. Nínive estaba al este, Tarsis estaba en el extremo oeste, ¿no? Hay una alabanza que dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré? ¿No? Si me voy al fondo del mar, si uso las alas del amanecer o en la oscuridad, no me puedo esconder de Dios. No. Jonás buscó un escondite lejos. Intentó una fuga radical, o sea, verdaderamente era radical. Ha de haber dicho, bueno, yo estoy hasta acá y ni el Señor podrá traerme de regreso, ¿no? ¿Creen ustedes que Jonás podía escapar de Dios? ¿Que el Señor iba a olvidar y que lo iba a olvidar y ya no lo iba a enviar a Nínive? Como les digo, la lectura del segundo libro de Reyes 14:25 muestra que él había proclamado la palabra de Dios, que él la conocía perfectamente y que sobre todo su voluntad se había cumplido en esa proclamación que había hecho él. Él creía, bueno, que al alejarse Dios iba a rechazar ya la orden que le había dado. Fíjense, el Señor nunca va a cambiar la orden que nos da, porque Él no cambia su propósito en nosotros, por el cual hemos sido enviados. Hace un momento les decía, nosotros tenemos un propósito en la iglesia, tenemos un propósito en nuestro hogar, tenemos un propósito con nuestros compañeros, pero da la casualidad que ese propósito es el mismo en donde estemos. No varía, es el mismo. Aunque Jonás cumplió la orden de levantarse, no cumplió la principal orden, que fue la de ir y proclamar. Tomó la decisión de huir. Aquí encontramos realmente un principio poderoso. Fíjense bien, no basta levantarse, importa hacia dónde y para qué nos levantamos. Uno puede estar activo y en movimiento, pero en la dirección equivocada. Jonás se levantó, sí, pero para alejarse del rostro de Dios. Ahora también vemos el esfuerzo que invirtió en su desobediencia. Descendió a Jope, un puerto marítimo, halló una nave que su destino era, pues obviamente, Tarsis. Y lo más revelador es que pagó su pasaje, ¿no? La desobediencia, hermanos, siempre tiene un costo. A veces no se trata de huir, sino de no hacer lo que no conviene, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Jonás estuvo dispuesto a pagar de su propio bolsillo con tal de no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también pagamos un alto precio en la desobediencia? Puede ser en nuestra casa, nuestras relaciones, nuestra paz, nuestra integridad también, con tal de seguir nuestro propio camino en lugar que el de Dios. Dios nos da principios básicos y en esos principios básicos vemos el resultado de ser obedientes, pero también nos da principios básicos en donde al ser desobedientes vemos esos resultados.
¿no? Cuando Dios, como les comentaba al principio, cuando Dios entrega una misión, Él pondrá a tu disposición todo lo que necesitas para lograrlos. Fíjense que hemos visto cómo iglesias, de verdad, estando bajo el poder de Dios, bajo la mano de Dios, cómo prosperan. Definitivamente. Y si tú te metes, tú, empiezas a conocerlos, dices, wow, esta gente verdaderamente obedece al Señor. Y aún en nosotros pasa. Cuando estás en esa línea del Señor, muchas cosas pasan. Muchas cosas transforman tu vida precisamente en esa obediencia del Señor, hacia el Señor. ¿Sí? Siempre que desobedecemos a Dios, el viaje será más largo. Definitivamente. A veces nosotros queremos ayudarle. Definitivamente la regamos, ¿no? Metemos nuestras manos y todo lo echamos a perder. Y buscamos a veces la mejor salida o la peor salida al final de cuentas, ¿no? Porque desafortunadamente no lo hacemos espiritualmente, sino lo hacemos carnalmente. Volvemos a meter nuestro sentir en esas decisiones que Dios nos dijo que tomáramos, ¿no? Vamos a la conclusión. La prédica se llamó un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico te lo da del corazón. Un diagnóstico como un médico. Primero te revisa y una vez que te revisa, pide a lo mejor unos análisis laboratorios para apoyarte. Y bueno, entonces, después de todo eso te dice qué tienes, ¿no? Al auscultar la narrativa del profeta Jonás, nos encontramos ante una profunda disección, o sea, entramos verdaderamente a su corazón, a esa alma humana que tenía el profeta. Obviamente, ¿por qué? Porque él quería venganza. Realmente lo que quería él era venganza, que acabara con el pueblo ninivita. Este relato obviamente trasciende, ¿por qué? Porque es desobediencia y eso puede trascender en nosotros. En este caso, como un médico, examinamos los síntomas para poder llegar a la enfermedad o a la raíz de esta enfermedad. Vemos cómo exactamente Jonás tomó la decisión de huir de la presencia de Dios, ¿no? Esa es fue la verdadera razón de Jonás. No fue, fíjense, no fue una influencia externa, realmente no, sino una dolencia interna de Jonás. No fue Satanás que lo impulsó a ir a Tarsis, sino la condición de su propio corazón. Aquello que el Señor Jesucristo nos advirtió. Mateo 15:11, por favor. Como dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina el hombre, sino lo que sale de la boca, esto es lo que contamina el hombre. Evidentemente, todo se encuentra en nuestro corazón. Lo malo está en nuestro corazón, el orgullo está en nuestro corazón, el odio, el coraje. A primera vista, el diagnóstico se ve terrible y profundamente revelador. Es algo importante, sí, que lo conozcamos también. Porque podemos conocer lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, pero nos lo revela. ¿Para qué? Para cambiarlo, para corregirlo. En este caso, Jonás tenía una apatía, una indiferencia, ¿sí? Y sobre todo su orgullo nacionalista, obviamente por lo que había visto de los ninivitas contra su pueblo. Y esto te puede pasar a ti. El profeta llamado a ser portavoz del Dios misericordioso se erigió a sí mismo como juez. De repente nosotros
somos jueces, considerando a Nínive indigna del perdón divino. Fíjense que hace muchos años, yo que estaba en la preparatoria, recuerdo que había un chico que era evangélico y en algún momento, pues nosotros le hacíamos preguntas, ¿no? Pero de repente yo le pregunté, oye, ¿y si la persona mató a alguien, lo perdonaría a Dios? Hoy ya sabemos que sí, ¿no? Sabemos, o sea, por el conocimiento que tenemos. Pero en ese momento yo le decía, no, ¿cómo va a perdonar a alguien que mató a alguien? ¿No? Y él decía que sí, no sabía explicarlo, estábamos tan jóvenes, no sabía explicarlo, o nosotros no lo entendimos, porque no estábamos en el espíritu. Pero bueno, esto pasó así con Jonás, ¿sí? El conflicto de Jonás es un eco de lucha eterna entre la humanidad y Dios. A menudo nos contagiamos de muchos prejuicios. Obviamente, ¿por qué? Porque nuestra carga desafortunadamente es sentimental, no es en obediencia hacia a lo que hemos decidido seguir, a Jesucristo, a imitar a Jesucristo. ¿Sí? Normalmente, nosotros queremos hacer ese juicio antes que el Señor nos corrija, ¿no? O ya nos corrigió, pero pues seguimos amachados, ¿no? Vamos a Isaías 55, 8, 9. ¿Por qué necesitamos escuchar al Señor? Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo mis caminos son más altos que vuestros caminos, y pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí lo aclara, ¿no? Obviamente la visión de Dios trasciende nuestra miopía espiritual. Él ya contempla el fin desde el principio, o sea, Él ya sabe a dónde vamos a terminar. Y sus planes no pueden ser frustrados. La orden divina, otra vez, para terminar, la orden divina de Dios a Jonás fue clara y directa. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Es significativo que el mandato sea levántate y no despiértate. Esto sugiere que el estado de Jonás no era de ignorancia, sino de inacción deliberada. Una apatía pudiera ser una apatía espiritual que lo había llevado a un estancamiento. Un cansancio espiritual lo condujo a huir o a tomar una decisión contraria. El mandato de Dios y su desobediencia, como se dijo al principio, tuvo una causa, obviamente. A veces nosotros estamos en ese letargo, en esa de estar, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué necesita pasar? Pues ya te dio una orden el Señor. Ahora las preguntas resuenan hoy para ti con la misma intensidad. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás activamente involucrado en la voluntad de Dios, cumpliendo con la misión que te ha encomendado, por grande o pequeña que sea? ¿O estás como Jonás, huyendo hacia tu propia Tarsis, persiguiendo tus anhelos terrenales, mientras duermes una siesta de desobediencia y de autocomplacencia? No esperemos la represión del Señor para ser obligados a obedecer. Que nuestra respuesta no sea como un siervo evasivo, sino más bien como un hijo con un corazón rendido y que clame, heme aquí, envíame a mí. Que el amor que aquel que nos llamó sea el motor de nuestra obediencia, reconociendo que su yugo es fácil y ligera su carga. Que separados de él, nada podemos hacer. Amén, hermanos. Terminamos. Vamos a orar.
Bendito Padre, gracias Señor por la oportunidad que me diste de hablar de tu palabra, de proclamar tu palabra. No queremos huir, Señor, de sus ordenanzas. Al contrario, Padre, danos y pon un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos a entender tus pensamientos altos, pero sobre todo, Padre, ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en todo lo que hagamos y que todo, Señor, te glorifique a ti y no a nosotros mismos. Ayúdanos a entender, Padre Santo, el propósito por el cual hemos sido enviados y, amado Padre, también danos el discernimiento en qué momento estamos de ese propósito. ¿Para qué, Señor? Para que aceleremos y caminemos hacia donde nos has enviado. Tú conoces nuestro principio, pero también conoces nuestro final. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese final eterno en el que tú has prometido que estaremos contigo algún día. Gracias, Padre. Te pido, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos. Pongas tu palabra en su corazón y les ayudes a discernir. Pero sobre todo, Padre, ayúdales a que lo pongan por obra para tu gloria y tu majestuosidad. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.